Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que, francamente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula y, estoy seguro, ha intrigado a muchos de ustedes. Hablamos de una posible intervención o, mejor dicho, una defensa que nadie vio venir, de uno de nuestros galanes turcos favoritos, Can Yaman, hacia una actriz que, sin duda, también ocupa un lugar especial en nuestros corazones, Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan, algo que parece haber pasado desapercibido para muchos, pero que al mirarlo de cerca, revela una historia de apoyo y complicidad bastante interesante. ¿Listos para descubrir qué fue lo que defendió Can Yaman a Demet Özdemir que no viste? Pues si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te unas a esta comunidad que ama desentrañar los secretos del entretenimiento. Ahora, vamos a ir directo al grano. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron en pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Fue una conexión que trascendió la ficción, y que llevó a muchos de sus seguidores a desear una relación real entre ellos. Y aunque nunca confirmaron nada de manera oficial más allá de una amistad cercana y una profunda admiración mutua, la sombra de esa conexión siempre ha estado presente. Lo interesante de este tema es que a veces, las defensas o los gestos de apoyo más significativos no son grandes declaraciones públicas o escándalos mediáticos, sino actos más sutiles, casi imperceptibles, que demuestran una lealtad y un cuidado que van más allá de lo superficial. Y eso precisamente es lo que creemos que ocurrió con Can Yaman defendiendo a Demet Özdemir de algo que, como el título bien lo indica, muchos de nosotros no vimos. La industria del entretenimiento, ese universo deslumbrante y a menudo despiadado, está plagado de historias que van mucho más allá de lo que vemos en la pantalla. Las relaciones entre los actores, la dinámica de los equipos de producción, las presiones mediáticas, todo ello conforma un tapiz complejo donde la lealtad y el apoyo pueden manifestarse de formas inesperadas. Y es precisamente en este entramado donde creemos que se esconde la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué defendió Can Yaman a Demet Özdemir que la mayoría de nosotros pasamos por alto? Para entender esta supuesta defensa, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar las presiones y escrutinios a los que las figuras públicas, especialmente en Turquía y en el ámbito internacional, están sometidas. Las redes sociales, si bien son una herramienta maravillosa para conectar con los fans, también se convierten en un caldo de cultivo para rumores, críticas injustificadas y, en ocasiones, ataques directos. Demet Özdemir, como muchas otras actrices jóvenes y exitosas, no ha estado exenta de esto. Ha habido momentos en su carrera donde ha sido criticada por sus elecciones profesionales, su estilo de vida, o incluso por interpretaciones específicas en sus proyectos. Y es en esos momentos cuando la marea de la opinión pública puede volverse cruel, donde se ponen a prueba las verdaderas relaciones. En el ojo del huracán mediático cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado y a menudo distorsionado. Las redes sociales amplifican las voces, tanto las de los admiradores leales como las de los críticos más acérrimos. Para una actriz en ascenso como Demet, que ha sabido labrarse un nombre con talento y carisma, estos momentos de escrutinio pueden ser particularmente desafiantes. Es en estos periodos de vulnerabilidad aparente donde los verdaderos amigos y colegas demuestran su valía. Entonces, ¿de qué estamos hablando específicamente? Los rumores y las especulaciones apuntan a una situación, quizás no tan reciente, pero sí muy comentada en círculos íntimos y entre los fans más acérrimos de ambos actores. Se dice que en un momento dado hubo una campaña de desprestigio o al menos, una serie de comentarios negativos dirigidos hacia Demet, relacionados con su profesionalismo o su comportamiento en un set de filmación o en un evento público. Imaginemos la escena, un rumor que empieza a circular, un comentario desafortunado que se viraliza, o incluso una mala interpretación de un hecho que se magnifica hasta convertirse en una crisis de relaciones públicas. Y fue en medio de este torbellino de críticas, cuando muchos se quedaron observando para ver cómo reaccionaría el entorno de Demet, cuando Can Yaman, a pesar de no estar ya trabajando activamente con ella o de no tener una relación sentimental confirmada, habría dado un paso al frente. Aquí es donde entra la parte intrigante porque la defensa de Can no fue una rueda de prensa, ni un tuit incendiario, ni mucho menos una confrontación directa. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente efectivo. Se habla de una estrategia más discreta, pero igualmente poderosa.
Según fuentes cercanas y comentarios que han circulado en foros y grupos de fans más dedicados, Can Yaman habría utilizado su influencia y su red de contactos dentro de la industria para hablar discretamente con personas clave. Esto podría haber implicado comunicarse con productores, directores, o incluso con representantes de medios de comunicación, para aclarar malentendidos, para poner las cosas en perspectiva, o simplemente para defender la reputación de Demet cuando ella misma no podía o no quería hacerlo de forma pública. Piensen en esto, en el mundo del entretenimiento, las palabras y las reputaciones lo son todo. Una crítica malintencionada, si no se aborda, puede tener consecuencias negativas duraderas en la carrera de un artista. Un rumor puede eclipsar el talento, una mala fama puede cerrar puertas. Y si Can Yaman en ese momento sintió que Demet estaba siendo injustamente atacada o malinterpretada, su instinto protector, o simplemente su sentido de lealtad hacia alguien con quien compartió una experiencia tan intensa como fue el rodaje de Erkencicus, lo habría llevado a actuar. Su intervención habría sido, en esencia, una labor de contención de daños, una forma de proteger a una colega y amiga de la crueldad del escrutinio público. La clave aquí es la sutileza. ¿Por qué no lo vimos? Porque a menudo, estas acciones no son para el consumo masivo. No se busca el aplauso fácil ni el reconocimiento público. Se trata de un apoyo genuino, de un acto de caballerosidad en un mundo que no siempre lo es. Can Yaman es conocido por ser una persona apasionada y protectora, y si bien a veces su imagen pública puede ser objeto de controversia o de malinterpretaciones, este tipo de actos de apoyo discreto solo refuerzan la idea de que detrás de las cámaras puede haber una persona con valores sólidos y lealtades inquebrantables. Es el tipo de actitud que, aunque no sea titular de periódico, marca la diferencia en la vida profesional y personal de alguien. Imaginen la presión que debe haber sentido Demet en ese momento. Ser el centro de atención, ser juzgada por quienes no conocen la realidad completa de una situación. La incertidumbre, la frustración, la impotencia ante una marea de críticas. Y saber que alguien con quien compartiste momentos tan especiales, está dispuesto a defenderte sin pedir nada a cambio, sin buscar protagonismo, sin hacer un espectáculo, eso es un tesoro. La defensa de Can, de ser como se rumorea, no habría sido para alimentar su propio ego o para mantener viva una llama romántica inexistente, sino para preservar la integridad y la carrera de una compañera de profesión, para recordarle que no está sola frente a la adversidad. Además, hay que considerar el contexto de la industria turca, donde las relaciones personales y profesionales están a menudo entrelazadas de una manera muy profunda. Los actores que trabajan juntos en proyectos exitosos suelen desarrollar vínculos fuertes, casi de hermandad, forjados en las largas horas de rodaje, en la intimidad de los sets, en la mutua comprensión de las exigencias de esta profesión. Y cuando uno de ellos se enfrenta a dificultades, la reacción de los otros puede ser un indicador importante de la verdadera naturaleza de esas relaciones. En este caso, la supuesta intervención de Can Yaman, aunque silenciosa para la mayoría, habría sido una señal poderosa para Demet y para aquellos que realmente conocen la dinámica entre ellos, demostrando que su conexión iba más allá de la pantalla. Podríamos pensar también en la posibilidad de que esta defensa no haya sido unidireccional. Es posible que en otros momentos, o en otras situaciones, Demet también haya apoyado a Can. El mundo del entretenimiento no se trata solo de competencia feroz, sino también de apoyo mutuo, de redes de solidaridad que se crean entre quienes comparten las mismas luchas y triunfos. Y si Can sintió la necesidad de salir en defensa de Demet, es probable que también sienta una conexión y un respeto profundos hacia ella, basados en sus experiencias compartidas y en el conocimiento mutuo de sus fortalezas y vulnerabilidades. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante es precisamente el misterio. ¿Cómo se entera uno de este tipo de cosas si no son noticia de primera plana? A través de los susurros, de los comentarios de quienes estuvieron cerca, de los pequeños detalles que los fans más observadores captan, de las indirectas que se dejan entrever en entrevistas o publicaciones. Es la diferencia entre lo que se ve en la pantalla, lo que se publica en las revistas, y lo que sucede en la vida real, en los bastidores, en las conversaciones privadas. Y a menudo, lo que sucede en la vida real es mucho más complejo, más humano y más conmovedor. Si reflexionamos sobre la carrera de Can Yaman, sabemos que ha tenido sus altibajos, sus momentos de gran éxito internacional y también sus controversias a menudo alimentadas por la intensidad de su personalidad y su presencia mediática. Sin embargo, su capacidad para mantener relaciones profesionales sólidas y, al parecer, para defender a quienes considera valiosos, habla mucho de su carácter.
Es la faceta de Khan que quizás no siempre se muestra en los titulares, pero que es fundamental para entender su trayectoria y sus conexiones. Y en el caso de Demet Özdemir, que ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y una figura pública admirable, que proyecta una imagen de fuerza y profesionalismo, el hecho de que alguien como Can Yaman esté dispuesto a protegerla, incluso de forma discreta, subraya su importancia y su valor dentro de la industria. Demuestra que su talento y su persona generan un impacto que va más allá de sus actuaciones. Así que para recapitular, lo que creemos que Can Yaman defendió a Demet Özdemir que no viste, no fue un acto público y ostentoso, sino una intervención discreta y estratégica. Una defensa silenciosa, llevada a cabo a través de su influencia y contactos dentro de la industria, para proteger la reputación de Demet ante críticas o malentendidos que pudieron haber surgido. Fue un gesto que demuestra lealtad, caballerosidad y un respeto profundo, que va más allá de la pantalla y de los titulares sensacionalistas. Es la clase de apoyo que, aunque no se vea, se siente y se valora enormemente, porque es un testimonio de los lazos genuinos que se pueden forjar en el exigente mundo del espectáculo. Es la prueba de que a veces el mayor acto de valentía es una palabra susurrada en el oído correcto, un gesto discreto que salva una reputación o un día difícil. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan de esto? ¿Creen que esta interpretación de los hechos es acertada? ¿Les parece plausible que Can Yaman haya actuado de esta manera? ¿Han notado algún otro gesto de apoyo discreto entre figuras públicas que les haya llamado la atención y que quizás no haya sido tan visible para el público general? Me encantaría leer sus comentarios y sus reflexiones sobre este tema. Déjenme saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante y revelador, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado y que este tipo de contenido es de su interés. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfrutan de estas historias detrás de escena y de los entresijos del mundo del entretenimiento. La difusión de estas historias nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. No se queden fuera de nuestras próximas revelaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.